Si quieres aprender a reconocer las diferencias entre un disco duro y un disco duro en estado sólido, continúa viendo este video. Muchas veces lo hemos visto y nos hemos confundido, ya que prácticamente suenan muy similares, porque uno es disco duro y otro es disco duro en estado sólido. Pero el disco duro literalmente sí es un disco. Si desarmaras un disco duro convencional, verías que literalmente tiene un anclaje como si fuera grabadora vieja, y aparte tiene el disco, que es un discote bastante grande, creo que es más grande que 1 pulgada, y este está girando constantemente. En cambio, si desarmaras un disco duro en estado sólido, te darías cuenta que en realidad no es un disco duro, ya que literalmente es 100% digital. Entonces, ahí está la primera diferencia, y la segunda son las proporciones. Entonces le pondré esto, que es sus palabras clave, SSD y HDD. Entonces la vamos a poner acá en imágenes y vamos a ver más o menos cuáles son las diferencias. Como aquí comentaba, este es el SSD, que literalmente es muy digital, tiene circuitos y memorias. En cambio, el HDD, que es el disco duro tradicional, literalmente aquí tiene el disco y va girando, y la manera en que este guarda información es prácticamente rayando el disco que está girando. Aparte siempre está gire y gire, y esto puede producir un poco de calentamiento, pero este incluso puede llegarse a calentarse más, ya que mientras, por ejemplo, si vas a mover un archivo pesado de 30 GB a un espacio de memoria de tu disco duro, pues se va a calentar bastante. De hecho, aquí tenemos otra imagen un poco más precisa, que es en HD, y hay varias diferencias. Por ejemplo, el HDD hay de dos tamaños. Uno es prácticamente el universal y el otro es que se usa más para, por así decirlo, laptops. Entonces el de 3.5 pulgadas es el que regularmente se usa en los equipos de cómputo. Incluso si llegas a armar una PC gamer, pues este es el disco duro que está convencionalmente, pero este siempre se ocupó para las laptops, ya que es otro formato. De hecho, en sí este es mucho más lento que el grande, y este es de 2.5 pulgadas. También está uno de 1/8, pero este es muy raro de ver. El tamaño de 2.5 pulgadas es el mismo que se ocupa para los SSDs, que aquí estarían. Lo voy a poner. Me salió medio mal, pero no importa. Este es el tamaño. De hecho, aquí está una imagen más correcta. Aquí tenemos el HDD, que es de 3.5 pulgadas, que es bastante grande. Este es el SSD, o prácticamente el HDD, ya que son del mismo tamaño. Y este que dice M.2 es otro tipo de SSD, solamente que este es muchísimo más potente que el otro, que el SSD convencional. Entonces vamos a ver un versus, y en realidad el disco duro tiene una velocidad de lectura de aproximadamente unos 50, y si bien te va, unos 80 megabytes por segundo. En cambio, de hecho, este es un NVMe, que es el SSD chiquitito, tiene velocidades que superan los 3000. De hecho, creo que el más barato supera los 2000, y es bastante, ya que el SSD tradicional supera prácticamente los 400. Entonces le pondré M.2. Normalmente se conoce como NVMe o M.2, y aquí los tenemos. Primero salió el HDD, después el SSD, y ahora está muy de moda incluir el M.2, ya que en sí es demasiado rápido. Y aquí está la comparación. El SSD tradicional, que es el de tamaño de 2.5 pulgadas, es muchísimo más lento que el NVMe, ya que es mucha diferencia, es 7 veces más. Y más o menos es como si este tomara el lugar del disco duro tradicional, y este sería el SSD. Pero te estarás preguntando, ¿para qué quiero un SSD si con mi disco duro estoy bastante bien? Bueno, pues recientemente Windows lanzó un aviso de que de plano, si tú haces tu computadora con un disco duro tradicional, ya no podrás guardar el sistema operativo ahí, tiene que ser SSD. Incluso en las nuevas consolas como la Xbox One y la PlayStation 5
lo pondré acá. Estas dos consolas utilizan directamente un SSD. Entonces se habló mucho de que esta consola, la Play 5, tenía el SSD más potente que había en el mercado, pero realmente no lo es tanto. Pero a cambio, todas las consolas de última generación ya usan el SSD. De hecho, cuando salió el Xbox One, usaba el clásico disco duro. Entonces vamos a ver en Amazon más o menos en cuánto andan esto para explicarlo de mejor manera. Le pondré Amazon, y Amazon es prácticamente global, entonces aquí podemos tener una idea de los precios que se nos presentan, ya que en sí no varía mucho de país a país. Y aquí tenemos una diferencia. Este es de 500 GB y tiene este precio, 1000 pesos, que son aproximadamente $50. Pero acá tenemos otro de 240 que cuesta poco menos de la mitad. Entonces vamos a buscar aquí uno de 1 GB. Le pondré acá 1 GB. Y vamos a ver la diferencia de precios. Aquí tenemos este, que es un NVMe tradicional, y aquí nos muestra su velocidad, que es de 3500, pero últimamente con la salida de estos sistemas han bajado mucho de precio. O sea, ahora últimamente te encuentras en el mismo precio un SSD tradicional y uno M.2, y esto se debe a que la tecnología ya ha avanzado bastante. Pero además de esta diferencia de precio, hay una diferencia de entrada, ya que en sí el SSD tradicional tiene la entrada SATA. Entonces le ponemos aquí entrada SATA, que es SATA 3. Es este tipo de entrada, es la tradicional. De hecho, esta sirve exactamente lo mismo en un SSD o en un disco duro convencional. De hecho, aquí se ve que es un SSD y tiene la misma entrada que el disco duro. Es exactamente lo mismo, pero la otra es entrada, es, por así decirlo, se conecta directamente al PCI Express de tu tarjeta madre, aunque en sí se dividen las pistas, por así decirlo. Entonces esta entradita es para el NVMe o el SSD M.2, y regularmente en algunas tarjetas madre que tienen PCI Express 3.0 o para abajo no se puede, o si se puede, en el caso de las 3.0, puede que si tienes una tarjeta gráfica muy potente que use las 16 líneas, pues se va a estar recortando rendimiento, ya sea de la tarjeta madre o del SSD. Es por eso que apenas, bueno, no es tan reciente, como hace 2 años, salió el PCI Express 4.0 y creo que ahora ya vamos por el 5.0. Entonces sí es una mejora bastante grande y ya nos permite prácticamente cualquier computadora tener este tipo de almacenamientos. De hecho lo pondré acá, M.2, y vamos a ver los precios. Y acá abriré otro de Amazon, en donde tendré el SSD y una más, donde tendré el disco duro tradicional. Entonces simplemente pongo las palabras clave que ya había comentado antes, que es HDD. En el otro es SSD SATA, es como regularmente se conoce. Y acá es simplemente M.2. Entonces vamos a ver los precios. Este es de 1 TB, cuesta 1300 pesos, que son aproximadamente poco más de $60. Aquí tenemos el SATA. Vamos a buscar uno de 1 GB, digo de 1 TB. Por ejemplo, está este que es de 1500, este de 1400, que literalmente es más caro, y este es demasiado rápido. O sea, si vas a armar una PC, es 100% recomendable ocupar este tipo de almacenamiento, ya que ha bajado demasiado de precio y las velocidades en sí son muy diferentes. De hecho, el más barato de este tipo de SSDs es más potente que el más caro de estos SSDs. Entonces ya vemos que en sí, aunque la diferencia sea de unos cuantos pesos, o sea unos $5, pues vale mucho más la pena invertir en uno de estos. Y aquí tenemos por último el SSD normal, bueno, el disco duro tradicional, pero este es de 2 TB y prácticamente nos cuesta mucho menos, pero es de 2 TB, pero además de que es de 2 teras, pues es demasiado lento. Ya prácticamente para los estándares actuales ya no sirve. De hecho, si llegaras a comprar uno, prácticamente sería como hacer el meme del viejo Jenkins,
ya que próximamente ya no van a servir para nada, igual que los disquetes y últimamente con las USBs. Entonces, si vas a actualizar tu almacenamiento de la computadora, ya no es para nada recomendable comprar uno de estos. Y de hecho yo me plantearía, si tengo la entrada de M.2 en mi tarjeta madre, que usualmente es compatible para procesadores de, por ejemplo, Intel i8 de octava generación o Ryzen de primera generación, recomendaría mucho más comprar el M.2. Y aún más si no tienes tarjeta gráfica o tienes gráficos integrados, ya que en sí te va a ayudar bastante y va a ser un plus que incluso puede aumentar la potencia de tu equipo si es una laptop, que al principio, por ejemplo, se alentaba un poco, pero con este SSD prácticamente va a volar. Eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.